Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con el video programado para este día. Hoy toca el turno a la asignatura de desafíos matemáticos con el tema tiempo, peso y otras magnitudes medibles. Bien, para comenzar vamos a iniciar por saber qué es la magnitud. Esta es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Todo aquello capaz de aumentar o de disminuir. Así, por ejemplo, la temperatura. Esta es una magnitud que puede ser medida, ya sea en mayor grados o en menor grados. En los kilos también puede ser otra magnitud que es medible, y también ciertos líquidos que se verten sobre algún recipiente. Vamos a comenzar con las medidas. Las medidas más utilizadas aquí en nuestro país, en México, es el tiempo. El tiempo lo medimos en segundos, minutos, horas o incluso hasta en días. El peso, el kilogramo, los gramos, la capacidad, litros, mililitros, longitud, metros, kilómetros, la temperatura, esta última en grados. Vamos a comenzar por el tiempo. Esta es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de ciertos acontecimientos. El tiempo nos permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo entonces un pasado, un presente y un futuro. De tal manera que tú, al tener una conversación ordinaria con cualquier amigo o familiar, puedes dirigirte fácilmente a los tiempos utilizando el antes, el hoy y el futuro, el después. Las medidas del tiempo. Son muchas las unidades de tiempo que se pueden utilizar. Por ejemplo, el día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, media hora 30 minutos, un minuto tiene 60 segundos y un segundo, ¿cómo se divide? Muy buena pregunta. La magnitud de peso. Las medidas de masa, también llamadas de peso, se emplean para medir la cantidad de materia de un cuerpo determinado, es decir, para calcular el peso. Aquí en pantalla te muestro las unidades de medida de peso que más utilizamos, empezando por el kilogramo. Este último, el kilogramo, es la unidad principal de medida que utilizamos aquí en nuestro país para leer los pesos, el peso. Sin embargo, pues no es el único. Tenemos otras medidas que también se utilizan: el medio kilo, que es la mitad del kilo; un cuarto de kilo, que es la cuarta parte de un kilo. Cuando el peso es pequeño se utiliza una unidad de peso menor, en este caso es el gramo. Un dato: la relación con el kilogramo es un kilogramo es igual a 1000 gramos. Capacidad. Su unidad de medida principal es el litro. Designa la cualidad de ciertos objetos, principalmente recipientes, de poder contener líquidos o distintos materiales. También existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores. Y aquí te muestro algunos: el kilolitro, hectolitro, el decalitro, el litro, que es el que ocupamos aquí, el decilitro, centilitro y el mililitro. Son los más comunes. Litro y mililitro son los más utilizados para nosotros. La longitud es la magnitud física que determina la distancia, es decir, la cantidad de espacio existente entre dos puntos. Las medidas de longitud. Para poder medir longitudes utilizamos distintas unidades de medida. La unidad de medida más utilizada por nosotros es el metro. Pero también tenemos unidades menores. Hay unidades de medidas menores que se utilizan para medir objetos pequeños. Por ejemplo, la longitud de un libro, de una goma, de un alfiler, entre otros muchos objetos. Decímetro, centímetro y milímetro son las unidades menores que utilizamos para la longitud. Y tenemos las unidades mayores también. En este caso, las que son mayores que el metro es el kilómetro,
el hectómetro y el decámetro. Con estos podemos medir, por ejemplo, las distancias entre dos ciudades, la longitud que tiene un río o incluso la altura de las nubes. Así, un metro es igual a 10 decímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. Un metro también es igual a 1000 milímetros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Un hectómetro es igual a 100 metros. Y por último, un decámetro es igual a 10 metros. La temperatura. Y con esto terminamos con esta magnitud de medidas. La magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío, que es menor temperatura, y caliente, que es mayor temperatura. Es decir, en sencillas palabras, la temperatura se mide porque es fría o porque es muy caliente o muy caliente. Y aquí tenemos las unidades de medida para la temperatura. Te voy a leer solamente las dos que más utilizamos y las dos más conocidas. En este caso tenemos los grados Celsius, también denominado grado centígrado. Se representa con el símbolo de una C y un pequeño círculo arriba que significa grados. Esta unidad de medida se define escogiendo el punto de congelación del agua a 0 grados y el punto de ebullición del agua a 100 grados. Tenemos los grados Fahrenheit, representados con una F y un pequeño círculo arriba. La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua. 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Bien, pues estas son las medidas que utilizamos más común aquí en México. Son las magnitudes que utilizamos para medir la temperatura, el peso, las distancias. Si bien es cierto, te menciono yo aquí algunas, no son las únicas, hay más. En Estados Unidos, por ejemplo, no utilizan el kilogramo como unidad de peso. Es más utilizada la libra. Tenemos también en Estados Unidos y en algunos otros países que las unidades de longitud no son como aquí en México, ya es el caso del metro o del kilómetro. Se utilizan las millas o las yardas. Bien, entonces entendamos que hay más de lo que se expone en este pequeño video. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Te invito a que sigas leyendo, te invito a que sigas conociendo más y sobre todo también te invito a que te suscribas al canal y a que compartas. Recuerda, se construye conocimiento y se comparte. Adiós.